Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús David López de la Vega. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial en el tercer semestre del Grupo Z. Esta es una tarea de la materia de Estadística Inferencial 1, primera unidad, con el profesor Juan Morales. Estamos a 11 de agosto del 2019. A continuación voy a empezar con la introducción y sucesivamente con los temas. Primeramente introducción. En este video veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplicará la estadística para su análisis. También resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 1 de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab. Esto en los ejercicios que aplique. Y a continuación se mostrarán algunas definiciones básicas que nos servirán para entender un poco más sobre el enfoque hacia esta materia. Definiciones. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas y encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los objetos que se estudiarán. Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra. Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ok, ahora empezaremos con el primer capítulo y con los temas que siguen. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Páginas 1 a la 42. 1.2. Pensamiento estadístico. Ejercicios, página de 9 a la 11, resolviendo el ejercicio 7 y 11. Ejercicios de resolver 2. Esto por cada punto. Viene siendo punto 1.2. Sigue 1.3. Tipo de datos. Los ejercicios están en las páginas 16 a la 17. Tenemos que resolver el ejercicio 5 y el 13. Ejercicios a resolver 2 nuevamente. 1.4. Pensamiento crítico. Ejercicios de las páginas 23 a la 26. Se resolverán los ejercicios 7 y 10. Ejercicios a resolver 2. 1.5. Recolección de datos muestrales. Los ejercicios están en la página 34 y a la 37. Se resolverán el ejercicio 8 y 12. El ejercicio es a resolver 2 nuevamente. 1.2. Pensamiento estadístico. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. Por eso mismo se dice voluntaria. Es a su voluntad si están de acuerdo o no en participar. Contexto de los datos. Contexto de los datos que usted reunió, una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de los datos? Porque con los datos podemos tener media, la mediana, la prueba de hipótesis y podemos atacar un problema con un estudio estadístico más preciso. En los ejercicios 7 a 11 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible pero muy probable, posible y probable. Empecemos con el ejercicio número 7. El Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Bueno, pues la verdad yo no sé mucho de fútbol americano, pero creo que es posible, pero muy poco probable, ya que pues los Broncos de Denver, a lo que sé, pues son buenos, a lo que he escuchado, pero también no descarto que los Gigantes de Nueva York no hayan podido ganarles, por eso puede ser posible. En el punto número 11. Suprema Corte
Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Ok, pues no sé cuántas personas sean realmente. Puede ser posible, ya que muchas personas coincidimos con el mismo día de nacimiento, pero es muy poco probable, ya que pues dependiendo cuántas personas sean, un ejemplo pueden ser 10 personas y acaso 2 probablemente cumplan el mismo día, pero es muy poco probable. Ok, prosigamos con el siguiente slide. 1.3. Los tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Ok, los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cuantitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Un momentito, por favor. No me tarda, ya regreso a... Ok, muy bien. Solo quería ver que estoy grabando. Ok, me quedé en los datos categóricos. Dice cuantitativos de atributo. Consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ok, eso viene siendo la respuesta al punto número 1. Ok, el 5 dice ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Okay. El valor estadístico es una medición numérica que describe algunas características de alguna población. Ok. Ok, esto vemos en el punto número 5 que dice ingreso y educación de una muestra grande de hogares e ingreso anual por medio del hogar por los individuos graduados de bachillerato según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ok, si el censo lo hizo Estados Unidos y dice que esto es lo que perciben, puede ser probable, ya que los censos pues, son muy efectivos, solo que muchas veces la gente miente para percibir una ayuda del gobierno. Ok. Bueno, el valor estadístico es una medición numérica que describe algunas características de alguna población. Ok, aquí me equivoqué, numérica. Okay. 13. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo. Un momentito, voy a cerrar la ventana. Hay mucho ruido. Ok, correcto. Dice acá. Una variable discreta es aquella que está en condiciones de adoptar valores de un conjunto numérico dado. Ok, avanzamos. 1.4. Pensamiento crítico. En los ejercicios 5 a 8, utilice pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Así es, ya que cuando pues tienes mejor entrada económica, pues tiendes a preocuparte menos, a tener menos gastos y eso pues te ayuda a preocuparte menos, lo que se ve reflejado en tu salud. Ok, las 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos
minoritarios que los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad el límite, más que los caucásicos. Ok. Bueno, la idea es que quizá los grupos minoritarios no tienen mucho conocimiento sobre los límites de velocidad en ese condado, a diferencia de los caucásicos, y por tal motivo reciben ese número de faltas. Pues podría ser, pero pues no creo. Todos conocemos el reglamento y pues está en cada quien respetarlo. Ok, avanzamos a al siguiente slide. 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. America Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Bueno, pues si lo vemos desde un punto crítico, es una encuesta realizada por un proveedor de servicios. No tenemos certeza de la credibilidad de dicha encuesta, entonces no podemos basarnos en sus resultados para decir cuántas personas prefieren un árbol real y cuántas no. Quizá detrás de esta encuesta estaría pues estén a favor de ciertos intereses, ya que pues muchas veces por el interés de alguna ganancia pues se puede modificar el conteo. Ok, continuamos con el siguiente slide. 1.5 Recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la esquinacea. Un estudio sobre la eficacia de la esquinacea incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró esquinacea a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea and Treating Upper Respiratory Tract Infections on Children, the Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. El estudio observacional, un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuentran los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Libertary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tratamiento. Ok, continuamos con el siguiente slide. 1.5 Recolección de datos muestrales. Número 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Tewksbury, donde se detenía y se entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Ok, aquí el muestreo fue sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque nos dice que se estaba entrevistando a cada quinto conductor. Ok, le voy a decir lo que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se selecciona los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el objetivo deseado. Es decir, pues el autor decidió hacer una revisión sistemática a cada 5 conductores y tarde o temprano tendría que detener a alguno en estado de embriaguez, ya que es común que muchas personas beban y conduzcan. Así es. En los alcoholímetros se ve mucho, aunque también varía dependiendo del día, porque cuando es fin de semana, por ejemplo viernes en adelante, la gente tiende más a pues beber y conducir.
Por eso es más común que en esos días haya alcoholímetros. Aunque pues no hay que descartar que entre semana pues también mucha gente puede hacerlo, ya que muchos trabajan en fin de semana. Ok, pasamos al siguiente slide. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Página 43 a la 80. Ok, tenemos el punto 2.5, que viene hablando del pensamiento crítico y de gráficas inadecuadas. Los ejercicios son de la página 73 a la 75. Tenemos que resolver el ejercicio 7 y 9. Ejercicios a resolver 2. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Página 43 a la 80. Dice, tenemos que bajar los archivos de PowerPoint y resolver los ejemplos resueltos por el profesor y los ejercicios planteados a resolver. Ok, este lo vamos a hacer en el capítulo 2. Ok, 2.2. Distribución de frecuencias. Resolver el ejemplo y el ejercicio. 2.3. Histogramas. Resolver ejemplo y ejercicio. 2.4.1. Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Resolver ejemplo y ejercicio. 2.4.2. La gráfica de ojiva. Tenemos que resolver el ejemplo y el ejercicio. 2.4.3. Gráfica de puntos a resolver. Ejemplo y ejercicio. Ok, esos son los siguientes puntos que vamos a ver en un momentito. Y vamos a ir explicando poco a poco cómo se resuelven y cómo llegamos al resultado. Ok, capítulo 2. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Resolver ejercicios 7 y 9. Este es el número 7, primeramente. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.198 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, muy bien, vamos a verlo. Ponemos aquí. Esta es la gráfica de área. Está representada por un área gráfica. Si lo vemos aquí, el sueldo o salario de los hombres es, pues parece que más del doble que el de las mujeres. Y a diferencia vemos que son 37.197 y del hombre son 53.059. Vienen siendo aproximadamente unos 14.000 pesos, que vienen siendo, que será un 40-43% de lo que ganan las mujeres más. Ok, vamos a ver aquí, dice, al utilizar áreas para la representación gráfica, esto crea la impresión de que los ingresos de los hombres es de más del 50% que el de las mujeres, pero los valores reales nos muestran que aproximadamente es mayor a un 43.5%. ¿Por qué? Porque aquí estoy checando las cantidades. Esta pequeña grafiquita la hice en Minitab y fue lo que me dio. Puse lo que es la cantidad que ganan las mujeres, la cantidad que ganan los hombres. Y grafiqué y fue lo que me dio aquí. Y esto quiere decir que, miren, aquí estamos en 37.000, 50.000. Pues no se ve mucha diferencia. Si notan, esta parte es mucho menor a lo que se mira aquí en el área representativa gráfica. Ok, muy bien. Vamos a pasar al siguiente slide. Ok, distancias de frenado. Dice, la siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa. ¿En qué cantidad la distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo? Dibuje la gráfica de forma que describa los datos a maneras más objetivas. Ok.
Pues al iniciarse la gráfica horizontal, desde 100 pies, la gráfica corta las proporciones de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona las percepciones de estas. La gráfica crea la impresión de que el Acura tiene una distancia de frenado de más del doble que el Volvo S80. Si lo vemos aquí, este es el Volvo S80, este es el Acura, y sí, se ve que es más del doble, pero en la gráfica que hice yo aquí, vemos que no es tanto. Aquí están, este es el Volvo, está en la parte de arriba, aquí está en la parte de abajo, y este es el Acura, en la parte de aquí del lado izquierdo, y aquí en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, no es mucha la diferencia, es aproximadamente unos 60, le calculo, 60 pies, y aquí se ve que es más del doble, o sea que esta gráfica de barras puede ser engañosa, no hay que fiarnos. Ok, pasamos al siguiente slide. Ok, distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Ok, aquí tenemos los pasos de cómo vamos a construir la distribución de frecuencias. Los vamos a leer de uno por uno y ahorita en un momento vamos a hacer la gráfica. Paso número 1, seleccione 7 clases. Ok. Paso número 2, calcule la anchura de la clase. Es el valor más alto por el valor más bajo. Bueno, se resta. Al valor más alto se le resta al valor más bajo. El resultado lo vamos a dividir entre 7, que son el número de clases. Aquí lo tenemos. Aquí está la pequeña fórmula. El paso número 3, elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Ok. Paso número 4. Sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores. Aquí, Los inferiores de clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Paso número 5. Liste los límites inferiores de clases de forma vertical como se muestra en el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Ok, vamos de 10 en 10. Ok, paso número 6. Anote una marca para cada valor en la clase adecuada. Luego súmelas para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla 2.2. Ok. Vamos a cambiar de slide. Aquí vimos cómo se calculan las frecuencias y en un momentito vamos a hacerlo con la tablita. Ok. Aquí están las frecuencias y los intervalos. Aquí tenemos los intervalos y los pulsos. Esa es la frecuencia. Dice 2.2, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias nos indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Ok. Pulsos de mujeres. Utiliza los pulsos de mujeres de la tabla 2.1. Es esta tabla. Sí. Y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Ok. El procedimiento anterior fue el que vimos en esta tablita. Los 7 pasos. Ese es el procedimiento que vamos a seguir para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. No, 2.1. Y vamos a... Bueno, perdón, 2.1. Y vamos a seguir el procedimiento para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. O sea que con los intervalos de los pulsos de las mujeres, que vienen siendo estos, son 40 números, 40 cantidades. De aquí vamos a sacar en una tableta lo que son las frecuencias que tenemos aquí. Esta es la tablita que me dio el resultado. Ahorita vamos a ver
cómo me dio el resultado y después lo vamos a sacar en porcentajes. Ok, vamos a limitar. Ok, muy bien. Aquí tenemos lo que son el pulso de las mujeres. Vamos a hacer una pequeña gráfica. Vamos a gráfica, histograma. Tomaremos un histograma simple, aceptar. Ok, vamos con el de pulso de las mujeres de la tabla 2.1. Aquí, pulso de mujeres, seleccionar. Okay. Bueno, vamos a escala. El tipo de escala es de frecuencia. Aceptar. Etiquetas. Ok. Va a ser pulso y frecuencia. No, frecuencia y pulso de mujeres. Ok, aceptar. Aceptar. Aquí tenemos la pequeña gráfica. Perdón, me salí. A ver. Ok, en la gráfica tenemos aquí lo que son las pulsaciones. Tiene que cuadrar con los datos que yo tengo aquí. Perdón, tengo fallas técnicas. No recuerdo cómo se pone este. Bueno, lo voy a pegar como imagen. Aquí ya lo tengo pegado como imagen. Tenemos que hacer que esto cuadre. Si nos damos cuenta, aquí son 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Aquí lo tenemos a un lado. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Aquí vienen los números. Ok, voy a quitar la tablita. Es esta misma que tenemos acá. Ok, nos falta ponerle que son esos datos. Pero nos pide que tenemos que tomar 7 datos. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos a quitarlos. Y ahorita veremos el resultado. Seleccionamiento. Número de intervalos. Aquí tenemos 14. Yo necesito solamente 7. Aceptar. Aquí ya los tenemos los 7. Vamos a agregarle el etiqueta de datos. Aceptar. Un momentito. Perdón, tenemos una falla técnica. Vamos a cambiar esto por los datos que nos pide aquí, que vienen siendo las frecuencias. Nos tiene que dar este número. Vamos a cambiarlo. Viene en la otra tablita. Aquí vienen las frecuencias. No, aquí no era. Bueno, aquí tenemos lo que es la gráfica. Vamos a poner las frecuencias. Son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Aceptar. Ok, lo tenemos aquí. Esa es la razón por la que me estaba saliendo mal el número aquí. Ahora me voy a tomar una, perdón, ok, donde está recortes, lo vamos a pegar como imagen y vamos a ver qué es lo que nos da de este lado.
Ok, vamos a pegar un recorte y anotación. Vamos a pegar esta imagen como esta gráfica como imagen para tener mayor seguridad de que lo que estoy sacando es verdad. Este es el nuevo. Queremos pegar como imagen esta gráfica. Copiar. Aquí, pegar. Pues aquí tenemos las frecuencias. Aquí están las cantidades de las frecuencias. Y estos son los datos. Aquí tenéis la gráfica de todos estos pulsos y latidos por minuto. Ok, pues sigamos en el siguiente slide. Ahora nos va a pedir con porcentajes. Aquí tenemos el porcentaje de la frecuencia relativa de los pulsos. Ok, aquí ya lo había sacado yo, pero les voy a decir cómo llegué a este punto. Ahora no la voy a borrar porque si no, pues voy a volver a batallar. Ok, vamos a mitad. Pulso de mujeres. Ok, vamos a grupos. No, aquí no es. Atributos. No, aquí no es. Etiquetas. No, tampoco es. Escala. Bueno, vamos a hacerla de nuevo porque no me recuerdo cómo se hace. Ok, estamos en gráfica. Histograma. Simple. Aceptar. Pulso de mujeres. Seleccionar. Vamos a escala. Es el tipo de escala. Ahora vamos a porcentajes. Aceptar. Y aceptar. Vamos que sean 7 solamente. Seleccionamiento. Número de intervalos. 7. Vamos a ponerle las etiquetas. Para ver que realmente cuadre lo que son los números de la gráfica con lo que yo tengo en la tablita. Etiqueta de datos. Ok, 17.5, 32.5, 30, 12.5, 5 y 2.5. Esta es la misma tablita que tengo acá. 35. Subimos aquí 30. 35, 27.5, 2.5, 2.5%, 0 y 2.5%. Aquí es como tenemos lo que viene siendo de la manera en la que cuadran los números de los datos que metí en la gráfica y cómo saqué el porcentaje. De hecho aquí dice, en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual de un porcentaje. O sea que la frecuencia la vamos a multiplicar por 100 y vamos a sumar todas las frecuencias. Ok, pasamos al siguiente slide. Ok, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias
Indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Ok, en la otra nos pedía 7 clases, aquí nos pide 10. Aquí ya tengo yo las gráficas. Esto viene con la tablita que tenemos acá de los pulsos de los hombres. Okay, la voy a recortar y la voy a pegar para sacar lo que son los... Bueno, de aquí la voy a copiar para no tardar tanto. Ok, la voy a poner aquí. Ok, vamos viendo. Aquí tenemos la gráfica. Esta gráfica me dio con la cantidad de los pulsos de los hombres, que es esta que tenemos aquí abajo. Ok, ahorita vamos a sacar lo que es el porcentaje. Aquí ya tenemos la gráfica y se hace de la misma forma. Vamos a ver cómo llegué a estos datos. Okay, este es el de mujeres, lo voy a eliminar. Vamos de nuevamente a gráficas. Histograma. Histograma simple. Ahora pulso de hombres. Seleccionar. Etiquetas. Vamos a cambiarle el título. Frecuencia y pulso de hombres. Listo, aceptar. Escala, tipo de escala va a ser de frecuencia. Aceptar y aceptar. Así es como podemos llegar al resultado de la siguiente gráfica. Pero esta nos pide 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos hace falta 1. Ok, vamos a agregarle una escala más. Un número de intervalo, perdón. Tenemos 9, yo necesito 10. Ahí está, aceptar. 10. Ahora vamos a ponerle lo que son las etiquetas. Agregar etiqueta de datos. Aceptar. Aquí tenemos los datos de la gráfica. Veamos los intervalos si son los que me está pidiendo. Aquí lo tengo en la... Así es. Esta es la gráfica. Ahora necesitamos sacar los porcentajes que tenemos aquí. Que son estos números. Ok, vamos a sacar porcentajes como decimos hace un momento. Ok. Esta era en escala. No, aquí no era. Nuevamente no me acuerdo cómo se hace. Pero en un momento lo sacamos. Gráfica. Histogramas. Aceptar. Pulso de hombres, ok. En escala. Es decir, el tipo de escala, porcentajes. Aceptar. Aceptar. Aquí ahora agregamos lo que viene siendo seleccionamiento. El número de intervalos, recuerden que eran 10. Aceptar. Ahora vamos a poner etiquetas, porcentaje. Negativo, señor, aquí no era agregar etiqueta. Aquí tenemos el porcentaje 15, 17.5, 17.5, 22.5, 5, 0, 10, 10 y 2.5.
Si amplío la imagen, aquí lo estamos viendo. Estos son los mismos que vienen aquí. A ver. Bueno, realmente sí son los de los hombres, son los porcentajes. Pero para que no tengo la tablita. Ok. Pasamos al siguiente slide. Ok. En una muestra aleatoria simple de dientes de leche, los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979. Según datos de An Unexpected Rise in Australian 99 and USA, the cities did in the 1990s de Manguno en las Science of the Total Environment. Okay, no soy muy bueno con inglés, pero hago la luchita. Ok, con estos datos vamos a sacar esta gráfica. Es un muestreo de la gráfica de los datos que se obtuvieron de todas las personas que se les hizo a todos los residentes que obtuvieron su muestra aleatoria en este año. Y aquí están los números 2, 2, 5, 9, 3, 6, 2, 1. Vamos a graficar. Aquí tengo, ya tengo aquí los datos de los dientes con radiación. Vamos a gráfica, histograma, aceptar, radiación en dientes de leche, seleccionar, escala, necesito yo frecuencia, no porcentaje, aceptar. Ok, aquí tenemos, no, perdón, olvidamos cambiarle el nombre. Gráfica, histograma, aceptar, radiación en dientes, escala, tipo, frecuencia correcta. Vamos a cambiar el título. Es radiación en dientes de leche. Aceptar. Ok, y aceptar. ¿Correcto? Okay, aquí tenemos ya la gráfica, según los datos que nos mostró la tablita anterior. Vamos a agregarle la etiqueta de datos para tener un número más claro en cada cantidad. Aquí tenemos los números. Esta viene siendo la gráfica que tenemos aquí. Ok, correcto. Cambiamos al siguiente slide. 2.3 Histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Número 3. Conjunto pequeño de datos. La población de las edades de todos los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posesión es 62, 46, 68, 64 y 57. ¿Por qué no tendría sentido construir un histograma para este conjunto de datos? No, ok. Yo pienso que no tiene sentido porque las cantidades son muy pequeñas. Y con un conjunto de datos tan pequeño, la verdadera naturaleza de la distribución no se puede observar en un histograma. Porque aquí tenemos 2, 4, 5 edades de 5 personas. Si tuviéramos mayores números, probablemente sí sacaríamos lo que es el histograma con los datos necesarios. Ok, cambiamos el slide. Ok, medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2.2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal,
compare este histograma con la del ejercicio 13. ¿Ok? La mayoría de las mediciones de voltaje del generador se centran más en una distribución normal, como se muestra en la imagen. La imagen la tenemos en el siguiente slide. Ok, aquí tenemos la imagen y vemos que se centra más en una distribución normal, como se muestra aquí. Okay. Todos vienen de 123, 124, 123. Es donde se centra lo que es el gasto de los voltios. No sube. Todos están de 123, 124. No tenemos ninguno menos de 120 ni arriba de 130. Esta viene siendo la media. 123 que utilizamos para los voltios que se manejan aquí. Ok, cambiamos el slide. Ok, interpretación de los efectos de los valores atípicos. Remítase en conjunto de los datos 21 del apéndice B de las cargas axiales de las latas de aluminio del 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluya el valor de 504 libras y luego construye otro histograma sin este valor. En ambos casos inicie la primera clase en 200 libras y utilice una anchura de clase de 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. La mayoría de las mediciones de voltaje del generador se centran más en una distribución normal, como se muestra en la imagen. Okay, aquí lo tenemos. Esta es la imagen. Dice cargas axiales de latas de aluminio. Las latas de aluminio de 0.0109 pulgadas cargan en libras. Aquí tenemos las cantidades. Todas son de 270 a 292. Muy pocas son las que están arriba de 300. Tenemos aquí un mínimo. Ok, cambiamos el slide. C2.4 gráficas estadísticas. Diagrama de dispersión. El ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de las temperaturas y los chirridos de los grillos. En general, ¿qué tipo de datos se requieren para la construcción de un diagrama de dispersión y que revela este tipo de gráfica acerca de los datos? La relación de las variables dependiente e independiente, es decir, la relación de las variables x y y, es lo que necesitamos. Ok, 3. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9, basada en datos del US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Ok, aquí tenemos la tablita. Las universidades y las frecuencias relativas. La pública de 2 años, los que salen son 36%. En pública de 4, 40%. Privada 1.6 y en privada de 4 años 21.9. El siguiente slide. Gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29 en la sección 2.2. Ok. Aquí tenemos los grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A y B. AB de donadores de sangre elegidos al azar con base de datos de Greater New York Blood Program. Se construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Aquí tenemos una pequeña tabla con los datos sanguíneos que nos piden y se cuentan las muestras de los grupos sanguíneos. Ok, dice 28. Gráficas de tallo y hojas expediente y condensadas. Remítase la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros dos renglones de la gráfica. Después de su expansión complete los siguientes renglones de la gráfica de tallo y hojas expandidas. Aquí ya tenemos los renglones. Son 6 tallos de cada uno.
Aquí tenemos las cantidades del 0 al 4 y del 5 al 9. Cambiamos slide. La gráfica de tallo y hoja se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos unos asteriscos para separar los dígitos, aquí lo tenemos, de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reducida no se distorsione y se complete la gráfica de tallo y hojas condensadas insertando los datos restantes. Siguiente slide. La gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. ¿Okay? Aquí tenemos los pulsos de las mujeres. Ya habíamos trabajado con esto hace un ratito. Aquí tenemos las frecuencias. Si hacemos más grande esta gráfica, vemos, bueno, se mira un poco borrosa. Tenemos aquí cómo fueron subiendo las pulsaciones y fueron bajando según las frecuencias. A ver, es más pequeña, se ve mejor. Pero aquí tenemos cómo fue aumentando y cómo fue bajando según el diagrama de polígono. Bueno, la gráfica de polígono, perdón. Cambiamos al siguiente slide. Gráfica de ojiva. Ok, ¿qué es una gráfica de ojiva? Esta es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok, aquí tenemos la gráfica de frecuencia. Ok, la va a hacer más pequeña. Vemos cómo va aumentando. Esta es la frecuencia con la que aumenta. Y en la gráfica de los pulsos de mujeres, vemos igual cómo va. Perdón, tengo una falla con la computadora y de repente suena. Okay. Vemos aquí cómo aumenta en la gráfica de ojiva y aquí en la gráfica de frecuencia. Okay, pasamos al siguiente slide. Gráfica de puntos. Ok, la gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Hay que construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí ya la tengo construida. Estos son los datos de las mujeres. Tenemos 40 números. Pero el problema con esta gráfica es que no podemos meter más de 50 datos o los datos grandes porque se acumulan muchos puntos y perdemos visibilidad en la gráfica. No la entenderíamos. Así que pues aquí puse lo que vienen siendo los puntos más pequeños. El 72, que aquí cuántas veces lo tenemos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los puntos. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, con las gráficas sería todo. Ahora pasamos a ver lo de mi proyecto. Ok, el proyecto pues se llama Herramientas Estadísticas Aplicadas al Campo Laboral. Esto es sobre la empresa donde yo laboro. Se llama Simil Industry. En esta empresa se hacen cajas de cartón corrugado para distintas empresas como Samsung, LG, Nitro, Baxter, Playschool, Jersey. Son distintas empresas, tanto médicas como de alimentos, como de aparatos eléctricos, como les comenté, de Samsung, LG, entre otros. Y pues se hace cartón. Bueno, el tema es que, voy a pasar, la empresa en la que laboro, pues como les dije, se llama Cine Industria.
El problema lo que tenemos es con el uso del EPP, que viene siendo equipo de protección personal. El personal no lo utiliza. Y pues las personas de finanzas al entrar a producción ven que la gente no lo utiliza y me dicen, entonces ¿para qué se compra? Y batallo para que me autoricen la compra del equipo. Piensan que a veces se malgasta mucho, se acaba muy pronto y que la gente no lo usa. Esto porque la gente se le entrega y lo pierde, y vienen y piden más y se gasta de más. Y pues no hay evidencia de a quién se le entregó el equipo y, y cuánto se ha gastado. Ahorita yo estoy trabajando con una lista donde la gente se anota, pone su nombre, su firma y el equipo que le estoy dando. Esto con un inventario que se lleva cada semana para ver desde que llega el equipo, veo cuánto hay en stock y se va inventariando para ver la media de lo que se gasta semanalmente. Así mensualmente